Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. ¿Podría darme un ejemplo o dos de enfermedades enviadas de forma demoníaca? En este momento recuerdo 3 casos. Uno fue una neumonía, otro leucemia y el tercero una enfermedad corta, pero de terribles dolores en la espalda. En este último caso es el que más conozco, porque le sucedió a un amigo mío que se ofreció para trabajar durante varios meses junto a uno de los sacerdotes más respetados de Europa. Mi amigo sufría de una leve punzada en el nervio entre la tercera y cuarta vértebra. Al principio se trató con inyecciones de un relajante muscular que no lo aliviaron en absoluto y solo hizo que empeorara. En esos momentos el dolor era irresistible. Entonces mi amigo sospechó que esto podría ser demoníaco y llamó a 2 sacerdotes. El primero vino, pero dudó de su sospecha. Tras una larga e inútil discusión, el sacerdote aceptó rezar por él, aún sin creer. En el momento en que comenzó a rezar, los dolores explotaron y se irradiaron hacia el hombro, el brazo y el muslo derecho de mi amigo. Era como si un tenedor le hubiera destrozado los músculos y luego se detuviera para moler las articulaciones. El dolor se extendía hacia arriba y hacia abajo, mientras el sacerdote rezaba, y pasados 3 o 4 minutos cesó repentinamente. Sin embargo, mientras duró el dolor, mi amigo casi perdió el conocimiento entre espasmos, gritos y alaridos. Cuando todo acabó, el sacerdote, con lágrimas en los ojos, reconoció que la sospecha había sido correcta. 6 horas más tarde, después de que mi amigo durmiera un poco, el segundo sacerdote, aquel para el que estaba trabajando, fue a verlo y también comenzó a rezar. Esta vez la intensidad del dolor era solo 1/3 de lo que había sido antes, y luego cesó por completo. Después de permanecer 5 días en cama, mi amigo pudo levantarse y volver a su trabajo como antes. 2 semanas más tarde vino aquí y contó su caso a un amigo mío exorcista, que rezó para que desapareciera la pequeña parte que seguía allí presente, y descubrió que alguien de su ciudad le había mandado el dolor. Mi amigo no conocía quién lo había hecho, pero como era un asistente leal y perseverante, había sido suficiente para enfurecer a alguien. ¿Necesitaba esa persona desconocida saber que existía un pequeño problema en su espalda? Ciertamente los demonios se apoderaron de esta pobre persona. Sabían de ese problema, pero también, teniendo en cuenta lo conocido que era el sacerdote para que él trabajaba, mi amigo estuvo expuesto a una guerra espiritual muy grande. Las oraciones pueden ayudar desde lejos a alguien si no está abierto a que recen por él. Sí, por supuesto, y son demasiadas las personas, sacerdotes inclusive, que no tienen una fe tan fuerte como para creer que sea así, y por tanto no lo ponen en práctica. En la Biblia, Jesús curó al sirviente del centurión a distancia. Jesús le dijo al centurión: puedes irte, como has creído, se cumplirá lo que pides. Jesús sanó al sirviente gracias a la fe de su amo en él, pero no fue la fe del amo la que realizó la curación. Es algo que suele preocupar a quienes piensan que su fe es demasiado débil para ayudar a nadie. Jesús nunca es débil para ayudar, pero frecuentemente debemos esperar porque su plan es distinto al nuestro. Pero en los casos en que el afligido se encuentra a distancia, es muy útil tener la mayor información posible al rezar. Con frecuencia hay que identificar y nombrar especialmente las influencias demoníacas sobre esa persona antes de que disminuyan y desaparezcan, y para ello debemos rezar mucho y hacer nuestra tarea con perseverancia, confiando en que Dios proveerá lo necesario. Cuando se acercan a usted personas alteradas e intranquilas y toma nota de los nombres de sus parientes difuntos, es testigo luego de la paz que reina en esas personas, en la familia,
o en su hogar después de las misas y las demás oraciones? Sí, casi siempre, pero depende, por supuesto, de si mantenemos o no el contacto. Muchas personas lo hacen durante mucho tiempo, y a pesar de que no soy psiquiatra ni médico, con todos estos nombres en mi mente, puedo saber cuando un niño alterado y preocupado se transforma rápidamente en un niño feliz, y esto sucede sin ningún tipo de terapia o fármaco. Me da mucha alegría ser testigo de estos cambios con tanta frecuencia. Jesús y María no excluyen a nadie de su paz y felicidad. En la actualidad, en muchos campos de la medicina, se utiliza la hipnosis como parte de la terapia o para saber qué ha ocurrido en el pasado que pueda tener algo que ver con la enfermedad en cuestión. ¿Le han dicho algo las almas acerca de la hipnosis? Las almas me han dicho que la hipnosis es peligrosa y es un pecado. Nadie debe manipular nuestro subconsciente, y en caso de que se practique, los testimonios que se obtienen no son dignos de confianza. Algunas personas que creen en la farsa de la reencarnación basan sus creencias en los resultados de la hipnosis. Este es solo un caso en el que un pecado relativamente pequeño genera gran confusión. Cuando estamos muy enfermos y sufrimos grandes dolores, ¿qué les está permitido hacer a los ojos de Dios a los médicos que nos atienden? Un alma me dijo una vez que había tenido que sufrir muchísimo porque había sido médico y había cortado las vidas de algunos de sus pacientes con inyecciones para disminuir su sufrimiento. Los médicos nunca pueden matar a un paciente. Sí pueden, en cambio, suministrar fármacos para disminuir el dolor. Dios es solo quien da y quita la vida. De lo contrario, es un asesinato como cualquier otro. Cuando un médico le quita la vida a un paciente, el alma del paciente debe sufrir en el purgatorio el tiempo que debería haber sufrido en la tierra, ¿o es el propio médico quien luego deberá cargar con ese sufrimiento? Lo sufrirá el propio médico, y si no cambia y detiene su actitud mediante la confesión, la penitencia y la reparación por voluntad propia, serán su familia y las generaciones siguientes las que sufran las consecuencias, que serán muy duras. Dios mío, ¿conoce algún caso en que una generación posterior sufriera estas consecuencias y de qué manera? Sí, lo conozco. El caso que recuerdo ahora tiene que ver con la nuera de un médico que con frecuencia practicaba la eutanasia a sus pacientes. Esta mujer había perdido muchos niños y, sin embargo, tanto ella como su esposo estaban completamente sanos, por lo que los médicos estaban sorprendidos por la cantidad de niños sin vida que habían dado a luz. El problema de esta pareja de una generación más joven era parte de la reparación que Dios necesitaba por los pecados del médico que practicaba la eutanasia. Esa era la justicia de Dios. Esto quiere decir que tanto el que practica abortos como su familia sufrirán todo lo que los niños asesinados deberían haber sufrido a lo largo de toda su vida si les hubiera permitido vivirla tal y como Dios la había planeado. Sí, a menos que se detenga su actitud inmediatamente y reparen por ella. He oído decir que las ciudades de Sarajevo, Mostar y Vukovar eran antes de la división de la antigua Yugoslavia las ciudades del país donde con mayor facilidad se practicaban abortos. Con respecto a la justicia divina, ¿se debe a ello el que esas ciudades sufrieran el mayor daño durante la guerra de los Balcanes? Podría ser. En los lugares en los que se concentran pecados que atentan contra la vida, Dios inevitablemente aplicará su justicia. Que este ejemplo sea una advertencia para todos los gobiernos, tribunales y médicos del este y del oeste.